La Amazonía es un territorio que da servicios a todo el planeta. Más del 60% del territorio del Perú está conformado por bosques. Los bosques garantizan no solamente a la especie o la supervivencia de la especie humana, sino también de la especie animal y también vegetal. Hoy nos preguntamos cómo podemos impulsar el desarrollo económico de la Amazonía peruana. Escríbanos a @DI7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Los árboles dan vida. Los bosques protegen el planeta. Nuestro país tiene gran extensión de bosque amazónico. Sí al manejo responsable de los bosques. Debemos proteger nuestros recursos naturales. Más propuestas de desarrollo. No a la tala ilegal. Más de 1 millón de peruanos viven de los bosques. Se debe priorizar el desarrollo económico. Trabajemos por un país mejor. Sí a la conservación de la Amazonía peruana. Necesitamos más actividades económicas sostenibles. La protección de los bosques puede salvar el planeta. ¿Cómo impulsar el desarrollo económico en la Amazonía peruana? Bien, el día de hoy nos encontramos con dos especialistas en la materia, con Dani Rivera, quien es director de proyectos del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, CEDIA, y también con Gabriel Quijandría, viceministro del Ambiente. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Vamos a preguntarle a Gabriel Quijandría cuáles son estas visiones para desarrollar y para mejorar la Amazonía del Perú. El tema pasa básicamente por entender la complejidad de la Amazonía, por entender que la Amazonía y desterrar determinados mitos, mitos que a veces son muy difíciles de quitar de la cabeza de las personas, principalmente en un país donde la capital ocurre en un desierto y toma decisiones que afectan un ámbito que no muchas veces llegamos a entender en su complejidad. La Amazonía, existen muchos mitos alrededor de ella, es entendida como un territorio ocioso, como un territorio vacío, ¿no? Donde no hay personas, donde no hay actividad o no se está generando desarrollo económico, así como está. Y eso no es cierto. O sea, en la Amazonía ocurre mucha actividad económica, ocurre mucha actividad vinculada además a la generación de servicios ecosistémicos que son de importancia, como lo señalaba usted en la introducción, a nivel no solo nacional sino global. Y eso tiene que ser reconocido como parte de los fundamentos de la planificación del desarrollo de un ámbito como el amazónico, respecto del cual como país no hemos estado suficientemente articulados, ¿no? O sea, necesitamos poder desarrollar una planificación o un plan respecto de cómo queremos desarrollar la Amazonía, y que no pasa por replicar pues los modelos que han funcionado o bien o mal en otros países o en otras regiones del país. O sea, la Amazonía tiene su particularidad, no es simplemente un problema de falta de recursos. Ha habido un despliegue importante de recursos en la Amazonía, en muchos casos lamentablemente orientados a proyectos que lo que buscaban era realmente generar una nueva realidad, o sea, ir en contra de la vocación natural amazónica, y lamentablemente no han caminado. Creo que eso se está mejorando, creo que cada vez hay más conciencia y más comprensión acerca de las condiciones de posibilidad y las condiciones de limitación que genera la Amazonía, y eso se puede ver pues en toda una serie de iniciativas que vienen ocurriendo desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde las políticas públicas. El viceministro del Ambiente ha mencionado una serie de aspectos, ¿no?, para estructurar un nuevo plan, cómo queremos en todo caso desarrollar la Amazonía, y también ha mencionado o ha comentado que existen muchos mitos alrededor de la Amazonía, como por ejemplo que no genera desarrollo económico. ¿Está de acuerdo Dani Rivera? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Gabriel. Efectivamente la Amazonía tiene, a nuestro punto de vista, o a mi punto de vista, un aporte muy importante en la economía nacional, que lamentablemente no es valorada, ¿no? Muchos de los servicios ecosistémicos muchas veces no forman parte de la ecuación a la hora de evaluar los proyectos de inversión,
cuando en realidad tienen un aporte muy importante. Tal vez no financiero, no lo vemos en dinero, pero mejoran la calidad de vida de la gente, proveen a las personas que viven en la Amazonía de recursos básicos como agua limpia, como comida, que en el caso de no tener un ambiente saludable tendrían que pagar. Le costaría mucho a estas personas o al Estado, ¿no? Yo también considero que se está cambiando un poco esa percepción, se están dejando atrás estos mitos, y los nuevos proyectos de desarrollo deberían considerar en las ecuaciones y en los cálculos costo-beneficio estos servicios que el ambiente o el bosque en pie brindan también, ¿no? Los bosques del mundo juegan un papel fundamental, ¿no? Eso lo hemos mencionado al inicio. Perú es el cuarto país del mundo, además en bosques tropicales, es el segundo en América Latina. Tenemos un gran privilegio, ¿no?, por tener un territorio rico en diversidad biológica, pero a la vez tenemos grandes desafíos, es decir, nos conlleva a una gran responsabilidad o nos exige una gran responsabilidad para enfrentar, por ejemplo, temas como la deforestación o los efectos del cambio climático, ¿no? ¿Cuál es esa gran responsabilidad, además de lo que acabo de mencionar, Gabriel Quijandría? A ver, o sea, el tener estas características que usted menciona, ¿no?, de ser un país de cobertura forestal importante, nos genera una obligación a nivel global. Los bosques son una pieza fundamental en la estrategia que desde el nivel global, desde las negociaciones que se están dando, por ejemplo, en el ámbito de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las conferencias sobre diversidad biológica, se intenta impulsar como plan de acción global, de respuesta frente a retos que se están generando como resultado del cambio climático, como resultado de la pérdida de diversidad biológica. Y ahí los bosques juegan un papel fundamental, o sea, tienen una funcionalidad y una importancia vinculada a sus servicios ecosistémicos, que no se quedan solamente en el abastecimiento local de agua o de medios de vida, ¿no?, a partir de alimentación o de material de construcción u otro, sino una serie de servicios que son de importancia para todo el mundo, ¿no? La fijación la determinación del clima global, o sea, la Amazonía cumple ahí un papel extremadamente importante, y eso tiene que ser reflejado, y eso es parte de las negociaciones y las discusiones que ocurren a nivel internacional, en un reconocimiento o una compensación que los países desarrollados deben hacerle a los países que tienen cobertura de bosque importante por este servicio que prestan sus bosques. O sea, hay un servicio que se está brindando que no está siendo valorado, que no está entrando suficientemente en un mercado, y que no está generando los suficientes beneficios para la población local o para el país que tiene como responsabilidad proteger esos bosques. Entonces, la protección de los bosques es una responsabilidad en términos locales, porque está vinculada a la subsistencia local, es una responsabilidad en términos nacionales, porque está vinculado a oportunidades de desarrollo asociadas a poder desarrollar todo el potencial forestal que tiene el país, sea utilizando madera o conservando, haciendo ecoturismo, trabajando o recibiendo la compensación por los servicios ecosistémicos, y una escala global de reconocimiento de estos servicios, que es la que se negocia, como digo, en estos espacios internacionales, en los cuales tiene que quedar evidente que este bosque en pie, o sea, también hay que romper el mito ahí, o sea, están cumpliendo una función que tiene que ser reconocida, y en el sistema internacional actual el reconocimiento pasa pues por pagos, pasa por un reconocimiento económico. ¿Cuál es la importancia, en contexto con lo que nos ha mencionado el viceministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, la importancia de este territorio amazónico peruano? Bueno, tú lo decías al iniciar el programa, la Amazonía es más de la mitad del espacio que tenemos en el país. Felizmente buena parte de esta Amazonía todavía está relativamente bien conservada, y yo también creo que mirando el mundo en una perspectiva global, de alguna manera nuestros países amazónicos están sosteniendo al mundo en un escenario de cambio climático que es una realidad, ¿no? Ya no es una teoría, todo el mundo sabe que es una cuestión que está sucediendo,
y que, como los océanos, los bosques también tienen una contribución muy importante para poder controlar y detener este cambio climático, ¿no? Y efectivamente yo también considero que estos servicios que brinda la Amazonía y la responsabilidad que tenemos nosotros como peruanos de cuidarla, los peruanos de a pie y el Estado también, debe ser de alguna manera reconocida, ¿no? y compensada, efectivamente. ¿En dónde se encuentran los depósitos de carbono más importantes del planeta Tierra? ¿Es en la Amazonía o no es en la Amazonía, Gabriel Quijano? Los forestales, la Amazonía es uno de los más importantes. Indonesia tiene una cobertura importante de bosques. Hay alguna zona de la cuenca del Congo en África, pero en términos de bosques, sí, sin duda es la Amazonía el que tiene el mayor potencial de captación de gases de efecto invernadero a partir de bosques. Papel importante juega también el mar. Los arrecifes de coral tienen una capacidad de absorción, los pastizales tienen también, por eso también es importante el tema de las acciones de conservación, por ejemplo en el ámbito andino, o sea, no solamente intervenciones en la Amazonía, sino también en la zona andina, que es además precisamente la que expulsa a la población que va a la Amazonía y que termina degradándola muchas veces pues buscando escapar de la pobreza, de situaciones de pobreza en la zona andina, migran hacia la Amazonía y trasladando prácticas no sostenibles de gestión del suelo, de gestión de la agricultura a un ámbito que no conocen, ¿no? ¿Cuál es la tasa de deforestación ahora que menciona estas prácticas que no son sostenibles? La tasa de deforestación en los últimos años ha estado alrededor de 110.000, 120.000 hectáreas por año. Es una tasa en términos relativos a la cantidad de bosques que el Perú tiene relativamente baja, si uno la compara con países que tienen menores niveles de cobertura forestal, pero es una tasa que ha venido creciendo y viene creciendo como consecuencia de una serie de decisiones que se han tomado en los últimos años, ¿no? O sea, nosotros, como señalaba mi colega, tenemos una Amazonía o un bosque con un menor nivel de intervención, con un menor nivel de degradación en términos comparativos con otros países, pero nosotros hemos entrado tarde al proceso de articulación territorial, de construcción de carreteras que conectan la Amazonía. O sea, el proceso que Brasil hizo en los 40, inició en los 40, que Ecuador llevó adelante en los 70, nosotros lo hemos empezado a hacer en el año 2001 con la carretera interoceánica, con las carreteras interoceánicas. Entonces, los efectos de ese aceleramiento en la pérdida de bosques los estamos empezando a ver, ¿no? Todavía son, como digo, pequeños comparados en términos relativos con las tasas de deforestación en otros países, pero con un signo creciente. Ahora, la población frente a este tema de deforestación y también en relación con la conservación es socio estratégico de la protección de estos bosques, Dani Rivera. Sí, definitivamente, ¿no? La población en la Amazonía tenemos principalmente dos tipos de población, digamos, ¿no? La población nativa, indígena. Dentro de esto, o muy parecido a ello, están lo que algunos llaman los bosquecinos, que son personas que no tienen un origen indígena nativo, pero que viven hace varios años en la selva y ya han adoptado algunas de las costumbres de los pueblos nativos, viven de la pesca, de la caza, hacen un tratamiento del bosque en el que es usado como una despensa sin depredarlo, y luego están los colonos, digamos, ¿no? Que son personas que vienen de otros lugares, de la costa, de la sierra, y que traen consigo también sus costumbres de uso del suelo, que son diferentes a las amazónicas, ¿no? Entonces son un poco más agrícolas y son un poco más de tumbar el bosque para sembrar productos y comercializarlos, que es una forma de vida muy válida, pero que tal vez no está tan relacionada con la realidad de la Amazonía, que no tiene una actitud agrícola definitivamente, ¿no? Todas estas personas, o mejor dicho, ninguna de estas personas tiene la intención de depredar la Amazonía. Lo que ellos quieren es mejorar sus formas de vida, ¿no? Entonces, está un poco la responsabilidad en el Estado o en las personas que técnicamente puedan llegar a estos lugares, en ver la forma de reconciliar o de darle alternativas a estas poblaciones para que puedan efectivamente mejorar sus formas de vida, también conservando el lugar donde ellos viven, ¿no? ¿Cuáles son estas a lo mejor estos programas que se vienen desarrollando a través del
del Ministerio del Ambiente para garantizar esta convivencia sostenible, armónica, de parte no solo de la población indígena, la población amazónica, no, de la población en general que vive alrededor de estos bosques que vive en nuestra Amazonía peruana? Gabriel Quijandría. A ver, el Ministerio tiene varias entradas, ¿no?, que responden un poco a esta complejidad que yo señalaba que tiene la realidad amazónica, la realidad del bosque en el Perú. Para trabajar, por ejemplo, lo que tiene que ver con ir reduciendo las presiones en aquellas zonas en las cuales todavía el proceso de desarrollo a partir de carreteras o a partir de la entrada pues de la economía comercial todavía no ha ocurrido, pero empiezan a haber unas primeras presiones. Existe el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que lo que hace es dar un incentivo a poblaciones nativas para conservación de bosques, contra un compromiso de conservación. O sea, las comunidades se comprometen a conservar durante determinado tiempo una extensión de bosques sobre las cuales tienen derechos de propiedad, o sea, son comunidades tituladas, contra un plan de desarrollo, contra un plan en el cual están previstas una serie de acciones que van a asegurar que el bosque se conserve. El Ministerio del Ambiente les entrega un incentivo financiero. O sea, son 10 soles por hectárea por año durante 5 años. ¿No? Entonces, eso es atractivo en el caso en los cuales estamos hablando de comunidades o de ámbitos en los cuales la exposición a la economía comercial todavía no es muy grande. Para otras zonas donde los niveles de presión sobre el bosque y donde la articulación ya a la economía es mayor, tenemos otras propuestas que están más vinculadas al tema de cómo potenciar o cómo mejorar las prácticas habituales en, por ejemplo, actividades que tienen que ver con agroforestería, cómo se mejora la producción de café, cómo se mejora la producción de cacao en términos de su impacto ambiental, o sea, cómo hacemos que esto se eleve la productividad, se eleve la producción de estos cultivos, pero conservando el bosque o mejorando incluso la cobertura de bosque o el bosque que tienen asociado, generando también beneficios a partir de estos mercados emergentes como los mercados de carbono, como los mercados de pago por servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, y en paralelo tenemos otras intervenciones que lo que buscan es generar condiciones habilitantes. O sea, ¿cómo hacemos para romper determinados cuellos de botella que hacen, por ejemplo, que la inversión privada no sea tan atractiva en la Amazonía o no llegue en las escalas y con la frecuencia que quisiéramos? Temas como la titulación de tierras, temas como la provisión de asistencia técnica, como el financiamiento para las intervenciones concretas de manejo forestal, de agricultura, que no está, en muchos casos no están disponibles, ¿no? Bien, vamos a irnos a una breve pausa, pero vamos a regresar para seguir hablando sobre los proyectos que se pueden desarrollar para impulsar la economía sin generar impactos negativos en la Amazonía peruana. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID 7.3, y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Dante Trujillo es conocido por ser uno de nuestros promotores culturales más importantes. Él ideó y edita ese esfuerzo quijotesco que es la revista Buen Salvaje. Él ha publicado su primer libro, un libro de relatos llamado El Palacio de la Felicidad. Soy Dante Trujillo y soy el autor del Palacio de la Felicidad, que es un libro que ha tenido a bien publicar Planeta, con 6 historias que he escrito a lo largo del tiempo, de los últimos años, quizá dándole vueltas. Y si he publicado ahora es porque me siento cómodo con el resultado, y espero que los lectores también. El Palacio de la Felicidad son 6 historias que tienen, si bien tienen un formato
de cuento, de relato, tienen el aliento, me parece, de las novelas. Son bastante extensos. Hay el cuento que le da nombre al libro, El Palacio de la Felicidad, tiene aproximadamente 60 páginas, es casi una novela. Son historias que tienen en común que los personajes narradores o los protagonistas o quienes deflagran las acciones son mujeres, en las 6 historias. En algunas más evidentemente que en otras, ¿no? Me siento cómodo escribiendo y desarrollando historias que se centren más en los personajes que en las peripecias que les suceden. Esas historias están basadas o inspiradas en parte en vivencias, pero no necesariamente estrictamente biográficas, sino en cuestiones que yo he querido reflejar o reproducir, ¿no? Tengo un interés particular en tratar de capturar la paradoja, lo inenarrable. Eso me seduce mucho más que narrar peripecias muy complejas o vueltas de tuerca sorpresivas. Siento que tengo una narrativa de personajes, si se quiere, más que de peripecias, ¿no? He publicado recién este libro, y digo recién porque tengo casi 42 años, pero no significa que escriba recientemente. He escrito desde siempre, de toda la vida. Pero siento que las personas escriben por múltiples razones, ¿no? En algunos casos hay escritores o narradores inéditos o éditos que escriben porque lo saben hacer bien, porque les gusta, porque lo disfrutan, por venganza, por ajustar cuentas con la vida, porque lo quieran más, como se dice también, ¿no? Pero solamente se publica porque te lean. Entonces yo siento que de alguna manera lo que he desarrollado con los años es algo que yo me considero satisfecho con el resultado, y me gustaría sí que lo lean las personas, porque siento que ya es una voz que podría hacer empatía con el lector. Sí. ¿Más refresco, chicos? Sí. Amorcito, no hagas trampa. Sé consciente. Haz lo correcto. Volvemos entonces y estamos de regreso con debate y diálogo. ¿Cómo podemos impulsar el desarrollo económico en la Amazonía peruana? El día de hoy nos encontramos con Dani Rivera, director de proyectos del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, y también con Gabriel Quijandría, viceministro del Ambiente. Con ellos continuaremos conversando en este bloque, pero antes vamos a presentar un video con información sobre este tema. Adelante. Un estudio difundido a fines del 2014 en Lima, dentro del marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP20, resaltó que cerca del 20% de los bosques tropicales de la Amazonía se encuentran amenazados por la extracción de madera, la construcción de nuevas carreteras, represas y la expansión de la agricultura comercial. El estudio afirma que mantener la estabilidad de la atmósfera, los servicios ambientales y sociales que proveen de los bosques amazónicos, dependerá de las medidas que se adopten para asegurar la integridad ecológica de los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas. La economista Roxana Barrantes, en su libro Amazonía Peruana y Desarrollo Económico, habla acerca de los cambios que ha sufrido la Amazonía en la infraestructura. Como recomendación propone no solo priorizar el desarrollo económico, sino en intentar lograr un desarrollo sostenible e intercultural. El proyecto Ecoguerreros del Perú, creado en 2008, busca concientizar a la población sobre el cuidado y protección del medio ambiente, a través de diversas actividades deportivas, turismo ambiental, salud y educación. Econoniños es una de las iniciativas de este proyecto, dirigida a niños que se encuentran de vacaciones. El plan consiste en educarlos sobre el cuidado y protección del medio ambiente a través del deporte y actividades recreativas. Bien, en el video que acabamos
deber se menciona este tema del desarrollo sostenible e intercultural, que va de la mano también del desarrollo económico, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando o qué políticas interculturales se vienen desarrollando para incluir, por ejemplo, a los niños de las comunidades nativas, a las propias comunidades nativas, a los grupos étnicos, entre otros? Gabriel Quijandría. A ver, tenemos varios procesos en marcha que tienen que ver, por ejemplo, con la formulación y con el proceso de diseño de varias de esas intervenciones que mencioné anteriormente, que tenían que ver con el sector forestal, en los cuales la participación de las organizaciones indígenas, principalmente a través de sus organizaciones Sombrilla, AIDECEP y CONAP, está siendo promovida y está siendo impulsada de manera bastante fuerte desde el Ministerio del Ambiente, en varios de estos casos en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Cultura, en algunos de estos casos con participación también del Ministerio de Economía y Finanzas, entendiendo que hay que trabajar sobre esta idea de que la Amazonía, la que señalaba al principio, la Amazonía no es un lugar vacío. Existen pobladores que tienen actividad y que viven en esta zona y que por tanto tienen total derecho de ser consultados y de participar en el proceso de pensar su desarrollo y de llevarlo adelante, ¿no? Entonces, en esos procesos estamos asegurándonos permanentemente la participación de las poblaciones indígenas, o sea, desde el proceso de formulación hasta el proceso de implementación. Lo estamos haciendo primero o en una escala global, vinculada, pues, si se quiere, a la formulación de los proyectos, y lo vamos a llevar ya a una escala regional con las representaciones regionales de las organizaciones indígenas en el proceso en el que ya haya la implementación o la puesta en marcha de los proyectos, de las intervenciones concretas en campo, ¿no? Dani Rivera, ¿qué nos puede comentar acerca de este tema intercultural? Sí, nosotros como CEDIA hemos apoyado al Ministerio del Ambiente a través del CERNAM en varios procesos relacionados con áreas naturales protegidas. Procesos como, por ejemplo, hace poco, procesos de consulta previa para la categorización de Sierra del Divisor, procesos como la elaboración de los planes maestros, que son los documentos de gestión más importantes de las áreas naturales protegidas, y en todos estos procesos el componente participativo y el involucramiento de las comunidades, tanto nativas como campesinas, es un requisito indispensable, ¿no? que impone el Estado y que nosotros estamos contentos de poner en práctica, ¿no? Las comunidades participan de todo el proceso y no solamente escuchan lo que hay que decir o los aspectos técnicos del establecimiento de áreas, sino que aportan con el conocimiento que tienen ellos de campo. Muchas veces, hace muchos años, las primeras áreas naturales protegidas que se creaban se hacían por una necesidad de crear que nacía muchas veces desde Lima. Ahora son las comunidades las que exigen la conservación o la protección de un espacio porque es importante para ellos. Así han nacido varias iniciativas para la creación de áreas naturales protegidas, escuchando la iniciativa de las comunidades organizadas a través de sus federaciones, a través de sus organizaciones de base, y el Estado ha escuchado estas iniciativas de la población y ahora ya lo ha implementado como un requisito, que todos los procesos sean participativos, algunos de manera estructurada porque la ley exige, como la ley lo exige en el proceso de consulta previa, como es el caso de la categorización de áreas naturales protegidas o la creación de nuevas áreas naturales protegidas, y en otros casos, como para la elaboración de los planes maestros, se hace participativamente en procesos que están establecidos con términos de referencia muy claros a través del CERNAM, ¿no? Es decir que lo que yo considero es que a través del CERNAM, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente toma muy en cuenta la participación de las poblaciones locales, y eso de ahí también es muy saludable, porque así las poblaciones ven como algo propio los documentos que salen de su trabajo en los talleres, por ejemplo, ¿no? Y no es algo que viene desde Lima y que no entienden, sino que está hecho con sus palabras, y ellos lo pueden entender. Es parte de este desarrollo intercultural, ¿no? Todo este proceso participativo. Claro, y añadiendo en ese tema, o sea, en muchos de los casos, en varias de las últimas gestiones que se han hecho, por ejemplo, Sierra del Divisor o la recientemente aprobada Área de Conservación Regional Maijuna Quichua, la iniciativa primigenia ha venido desde la población local, desde la población indígena, diciendo: yo entiendo
que la declaratoria de este espacio como un área de conservación es parte de mi estrategia de desarrollo, es parte de mi estrategia de vida como comunidad, y yo exijo mi derecho frente al Estado de poder beneficiarme de una figura jurídica como esta, la declaratoria de un área de conservación regional o de un parque nacional, o categorización de un área protegida, porque lo entiendo como parte de la mayor garantía que tengo sobre la utilización del espacio, sobre el aseguramiento de la existencia en el largo plazo de los recursos naturales, que en última instancia pues determinan la viabilidad económica y la viabilidad de desarrollo de esa comunidad. Y ahora que ambos mencionan el tema de áreas naturales protegidas, ¿cómo se pueden convertir o si son una oportunidad de inversión y también de trabajo, Dani Rivera? Definitivamente lo son. Tenemos dos tipos de áreas naturales protegidas en el Perú de acuerdo al uso que se les puede dar, ¿no? Las áreas de uso directo son aquellas que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales, sea a través de autorizaciones o permisos a las comunidades o a través de planes de manejo para el aprovechamiento comercial. No solamente son las comunidades que viven alrededor las que están invitadas a aprovechar estos recursos, en algunos casos son empresas las que pueden aprovecharlos también. Se permite el aprovechamiento en el caso de los recursos renovables de todos menos la extracción forestal, pero hay experiencias muy interesantes de comunidades que viven, por ejemplo, alrededor de Pacaya Samiria, de la explotación del paiche, de la explotación del aguaje como fruto que se vende en Iquitos en helados y en otros productos que ya tienen un mercado cada vez más grande y que están llegando ya aquí a Lima. La experiencia también emblemática de Pacaya es la de los charitos, que son las crías de la tortuga de esta taricaya. Han hecho todo un proceso de repoblamiento primero y luego los excedentes ya los pueden comercializar. Por este lado están las áreas de uso directo, también están las áreas de uso indirecto como los parques nacionales y los santuarios, donde, como en el caso de Manu, el turismo es una fuente importante de trabajo para las comunidades que viven alrededor, ¿no? Pero además hay empresas de turismo privados que son muchas veces de Cusco, de Lima, incluso de otros países, que aprovechan también esta oportunidad de inversión en las áreas naturales protegidas. Claro, estas son oportunidades interesantes de inversión, es decir, que no debe existir solo esta visión extractiva, ¿no? O pensar en Amazonía y relacionar el tema de hidrocarburos o el tema de tala ilegal. ¿Qué hay también de estos impactos negativos, como por ejemplo lo son, además de la deforestación, que ya lo hemos mencionado, el tráfico de fauna silvestre, Gabriel Quijandría? Bueno, es un problema de larga data, es un problema que está vinculado pues a no tener la suficiente capacidad de control en el campo y a la existencia de una demanda también, una demanda que intentamos atacar, o sea, dando la clara idea que los animales silvestres no son mascotas, o sea, si yo y uno siempre lo ha visto, o sea, se ha visto históricamente que había todo este mercado de venta de fauna silvestre en el mercado central, es porque hay alguien dispuesto a comprarlo. Porque hay demanda. Exactamente, porque hay una demanda que está ahí exigiendo que se trasladen desde la selva o desde otras zonas silvestres estos animales. Eso, o sea, hay que trabajarlo. De hecho, el Servicio Forestal, que es una dependencia del Ministerio de Agricultura, es quien lleva adelante todo este proceso, o sea, lleva adelante todas estas acciones y tiene que ir, sí, o sea, tiene que tener la doble entrada, tiene que ir sobre aquel que es el proveedor de fauna, pero también sobre quien la demanda, ¿no? O sea, sobre eso yo tengo la sensación personal que ha ido mejorando sensiblemente en términos de la capacidad de control, en términos de los planes de manejo. Ya, o sea, la incidencia de la situación de tráfico de fauna ilegal, yo diría que está reduciéndose. Todavía es un problema, pero yo creo que la tendencia es en términos positivos, ¿no? Cada vez más se está acudiendo a zoocriaderos o a algunos de estos otros esquemas de producción de fauna regulada, ¿no? O controlada desde la autoridad, más que al tráfico pues ilegal histórico, ¿no? Uh-huh. Dani Rivera, ¿qué impactos negativos trae este tráfico de fauna silvestre, sobre todo en las comunidades nativas,
en los hábitats y también en la economía. Sí, bueno, de la experiencia que tenemos nosotros trabajando con comunidades indígenas, en realidad ellos no tienen la costumbre, salvo en casos excepcionales, de retirar especies del bosque para criarlos en las casas, ¿no? Suceden casos excepcionales en los que han cazado a la madre y se quedan con la cría porque no la pueden comer y al final termina siendo una mascota, pero son casos muy raros. No es que tengan la costumbre de quitar animales del bosque para criarlos en la casa. Es una costumbre que viene más del lado de nosotros, los que vivimos en las ciudades, que por ser especiales o por llamar la atención de alguna manera, queremos tener una mascota diferente, ¿no? Y eso tiene un impacto efectivamente en la Amazonía, porque hay comunidades que si antes no tenían la costumbre, cuando ya existe el mercado y existe la demanda, pueden empezar o han empezado ciertamente ya a capturar animales y a venderlos, ¿no? ¿Qué cambios ha sufrido la Amazonía en esta década? Sean positivos o negativos, Gabriel Quijandría. Podríamos mencionar el tema de infraestructura, por ejemplo. Claro, pero yo diría, hay un escenario que es el que está marcado por este tema de la articulación territorial, ¿no? Estas carreteras que han conectado el ámbito amazónico con el resto del país de una mejor manera. Eso ha tenido impactos positivos en términos pues de generar una mejor articulación territorial, de generar oportunidades de negocio, de generar también algo que es evidente, crecimiento económico de la actividad económica en las ciudades. Lo ha pasado en Madre de Dios, ha pasado en Tarapoto, ha pasado en otras ciudades que se han beneficiado de esto, pero también las carreteras o esta articulación territorial ha traído problemas. En el caso de la carretera interoceánica del sur, el facilitar el acceso a territorios que antes eran más difíciles de acceder, junto con los precios, por ejemplo, internacionales del oro, son los que explican pues todo este crecimiento explosivo que ha tenido la minería ilegal en el ámbito de Madre de Dios. O sea, bueno, son estas dos cosas combinadas con una falta en algún momento de capacidad del Estado para generar una contención. O sea, el caso de la carretera interoceánica es un caso emblemático, porque la carretera interoceánica no fue suficientemente planificada. Y en este tema de la infraestructura, yo diría, el problema principal no es tanto la discusión de si la infraestructura sí, la infraestructura no, sino ¿para qué? ¿A qué plan de desarrollo responde esta infraestructura? ¿Para qué y el cómo, no? Porque en muchos casos hay la tendencia a pensar que la infraestructura, o sea, tener la infraestructura, tener la carretera es la finalidad. Y que la carretera de por sí, la carretera o la infraestructura que sea, va a resolver el problema de desarrollo. El problema de desarrollo se resuelve con la planificación, con cómo pienso yo el despliegue de los medios. Y la infraestructura es un medio, pero es un medio que no puede venir solo. Tiene que venir el crédito, tiene que venir la asistencia técnica, tiene que venir la capacidad también regulatoria del Estado, principalmente en esos territorios en los cuales pues no hay suficiente información, los mercados no están desarrollados, no hay suficientes capacidades locales a veces para aprovechar las oportunidades y a veces lo que se genera pues es que las oportunidades se desarrollan por el lado que no se debe, por el lado de las economías ilegales, la tala ilegal, el oro ilegal, el narcotráfico, ¿no? que son los que aprovechan en muchos casos esta disponibilidad de infraestructura y ese mejor acceso. Por el lado positivo, yo diría que en términos de, ¿qué es lo que ha pasado a nivel de los últimos 10 años? Yo diría que la capacidad de planificación y la capacidad de generar propuesta desde los gobiernos de la Amazonía, regionales y locales, se ha mejorado ostensiblemente. O sea, la capacidad de pensar su propio futuro, de pensar su modelo de desarrollo. Si uno hace un comparativo, estamos creo en la cuarta generación de gobiernos regionales. Si uno lo ve, la capacidad de comprensión acerca de las potencialidades y las limitaciones que sus territorios tenían entre la primera generación de presidencias regionales y esta cuarta, o sea, hay una evolución, hay un abismo de distancia en términos positivos. Hay muchísimo que hacer, o sea, todavía las capacidades para llevar a la práctica y a la concreción aquello que se ve como visión todavía es limitada y hay que trabajarla, y esa es obligación del Estado y del gobierno nacional en términos de trasladar parte de esa capacidad o generar esa capacidad a nivel local.
pero yo diría, o sea, el cimiento con el cual partimos en términos de planificación es mucho más sólido que el que teníamos hace 10 años, sin duda, sin duda. En el momento de hacer una pausa, vamos a volver para seguir hablando de este tema, también de la importancia de la descentralización en este desarrollo de la Amazonía peruana, desarrollo de la economía de la Amazonía peruana. Escríbanos a las redes sociales, ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Carlos Contreras y Marina Zuloaga hacen un gran esfuerzo por condensar la historia del Perú y permitir que la conozcamos incluso en nuestros ratos libres. El resultado es Historia Mínima del Perú. Bueno, sintetizar en 300 páginas 10.000 años de historia fue el desafío que nos pusieron los editores de este libro. Para afrontar esta tarea había que elegir algunos ejes que le dieran continuidad a nuestro recuento de esta reconstrucción histórica. Uno de estos ejes fue el poder. Definitivamente una sociedad no puede discurrir y permanecer cohesionada si no hay una entidad política que la gobierne. Otro de nuestros ejes fue la configuración territorial de nuestro país. De esto hemos querido los peruanos siempre hacer de flaqueza virtud, pero reconozcamos que no nos ha tocado un territorio, por así decirlo, fácil. Hay una cordillera, la cordillera de los Andes, que recorre el Perú de norte a sur y divide el Perú en las regiones naturales que todos hemos aprendido en la escuela, ¿no? La costa, sierra y selva, pero complica la comunicación de una región con otra. Y un último eje que quiero resaltar es la manera como los peruanos nos hemos formado. Somos una nación construida sobre la base de capas sucesivas de inmigración. Pasando a la forma como está constituido el libro, les diré que elegimos el formato de pequeños capítulos de un promedio de 12 páginas cada uno, que se pueden leer en un cuarto de hora, pensando en que uno lo pueda leer durante su viaje en microbús, o como una pausa después de la comida, o esperando salir a una fiesta. Son pequeños capítulos, 23 pequeños capítulos que nos hacen este recorrido de 10.000 años de historia. Los autores, Marina Zuloaga y quien les habla, Carlos Contreras, somos historiadores profesionales, ambos somos profesores universitarios. Nuestra vocación, creo en ese sentido, es comunicarnos con los estudiantes. Hemos escrito libros especializados y artículos, Marina sobre todo sobre el periodo colonial y yo sobre el periodo republicano, y creo que este ha sido nuestro mayor esfuerzo por comunicarnos a un público más amplio y diverso. Creo que este es un sueño que teníamos desde hace tiempo. ¿Y qué historiador no habría querido tener este privilegio, ¿no? Poder resumir en un volumen 10.000 años de historia de su país. Así que nos sentimos muy, muy contentos por ello. Y regresamos con debate y diálogo. El día de hoy estamos conversando con Gabriel Quijandría, viceministro del Ambiente, y también con Dani Rivera, director de proyectos del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico. Hoy hablamos sobre la Amazonía peruana. En el bloque anterior, Gabriel Quijandría nos había mencionado sobre el tema de la infraestructura, ¿no? Que no es la finalidad
porque con una carretera finalmente no se logra el desarrollo de la Amazonía, pero sí es parte articulador de ese desarrollo. En ese contexto, ¿cuáles serían los problemas de la Amazonía, Dani Rivera? Yo creo que uno de los problemas fundamentales de la Amazonía es que los derechos de propiedad no están correctamente saneados todavía. Y tiene que ver con lo que decía Gabriel. Muchas veces pensamos en construir una carretera y todavía no sabemos si alguien vive por ahí, si tienen título de propiedad sobre sus tierras, si estoy pasando de repente... O sea, suena como un chiste, pero hay distritos en el país que han recibido dinero por el canon y han querido hacer una carretera a través de un santuario nacional. En realidad no tienen idea ni siquiera qué cosa hay delante de ellos, y con tal de gastar el dinero del canon y poder mostrar con cemento alguna obra, no se planifica adecuadamente. Para mí uno de los principales problemas actualmente en la Amazonía es que no está todavía correctamente saneada la propiedad de la tierra. Hablamos por un lado de las comunidades nativas y campesinas que exigen tener el derecho de propiedad sobre el lugar donde viven. Todavía yo creo que el país tiene una deuda inmensa con muchas de estas comunidades, que estamos tratando en los últimos años de satisfacer esta deuda, de cubrir esta deuda, pero también de parte del Estado todavía nos estamos demorando en procesos en los que deberíamos definir adecuadamente cuál es el uso que le vamos a dar a los espacios del país, ¿no? A través de la zonificación ecológica y económica que algunos de los gobiernos regionales ya tienen, pero también, por ejemplo, en el caso de las concesiones forestales, saber un lugar donde se van a dar para la explotación forestal, tener un lugar que es para conservarlo y establecerlo y sanearlo completamente. Es decir, por ejemplo, en el Cernam todavía se tienen procesos largos de categorización de áreas naturales protegidas que tienen ya algunos años y que estamos queriendo apoyarlos para concretar de una vez. Y una vez que todo esté saneado adecuadamente, podemos pensar en un desarrollo que no genere conflictos, ¿no? Porque el problema es que muchas veces invertimos en proyectos de desarrollo en lugares donde ni siquiera sabemos si vive alguien o no, y termina estando sobre el territorio de alguien. Y eso va a generar en el futuro algún problema, ¿no? O que es parte de un área natural protegida, sí, o que al final de cuentas es concesión de un privado y ni siquiera el Estado mismo lo sabía, ¿no? Bien. ¿En ese aspecto se está ya avanzando, Gabriel Quijandría? Sí, sin duda, hay yo diría una coordinación bastante mejorada entre los diferentes sectores que tienen que estar coordinados, que tienen que estar en comunicación constante con respecto a este tema. O sea, si bien no existe un sector que tenga como responsabilidad la Amazonía como un todo, sí se viene avanzando desde diferentes espacios el tema de cómo generar una visión común, cómo generar una visión que integre todos los temas y todos los problemas que hay que enfrentar para poder articular de manera funcional a la Amazonía, al resto del país, a una estrategia de desarrollo nacional. Esto es algo relativamente nuevo. O sea, nosotros tenemos prácticamente reuniones semanales con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía, discutiendo temas que tienen que ver con el tema forestal, con el tema de titulación de tierras, con varios de estos aspectos que hemos señalado tanto Dani como yo, que tienen que ver con las condiciones para lograr que la Amazonía y que los bosques se integren como parte del desarrollo del país. O sea, eso ha mejorado bastante, como digo. O sea, hay esta interacción permanente que sin embargo toma su tiempo. O sea, y a veces esta coordinación previa quita tiempo ya para la intervención concreta en campo, ¿no? O sea, sí creo que sienta las bases de lo que va a ser posteriormente una intervención más articulada del Estado. O sea, va a permitir poder tener programas sociales que responden a la lógica de sitio en la Amazonía. Acá lógica muy particular, sin ¿verdad? Duda, de acuerdo a toda esta diversidad de territorio, biológica, de comunidades. Que tiene que ser reflejada, o sea, en atenciones a la medida. O sea, el Estado tiene que estar en capacidad de poder responder de manera específica
para cada sitio, o sea, en función de la particularidad, y no, como señalaba anteriormente, intentar trasladar pues la experiencia concreta, por ejemplo, del programa social que desplegó letrinas que funcionaron muy bien en la zona andina en el ámbito amazónico. Ahora, esto me da pie a una pregunta bastante general. Los peruanos, y lo comenzábamos durante la pausa, lo conversábamos, ¿verdad? Los peruanos somos conscientes de que vivimos en un país amazónico. No lo suficiente, creo yo. O sea, creo que hay que trabajar mucho más este tema de la identidad y ese tema de la conexión, especialmente para los que vivimos en Lima, de la conexión con la Amazonía y cuán importante es la Amazonía en términos de nuestra vida cotidiana, en términos de la viabilidad de nuestra supervivencia como país y de cómo nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no lo vemos, lo tenemos muy lejos. O sea, es algo entendible. Estamos pues en una ciudad que tiene al frente pues una pared de 5.000 metros de altura, detrás de la cual está la Amazonía. Entonces 5 o 6.000 metros de altura. Entonces es complejo. O sea, es algo que no va a surgir por generación espontánea. Es algo que hay que impulsarlo, que hay que trabajarlo con mensajes, que hay que trabajarlo con ideas fuerza que conecten la cotidianidad de las personas y que muevan pues el sentimiento con la Amazonía, porque uno se defiende y se compra aquello que lo mueve a uno emocionalmente más que aquello que lo mueve a uno mentalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta desarrollar esta identidad amazónica por parte de todos, absolutamente todos los peruanos, Dani Rivera? Yo creo que estamos comenzando, como dice Gabriel. Hay iniciativas muy interesantes desde lo privado. Hay restaurantes, por ejemplo, que ahora han llegado a Lima y que ofrecen alternativas de comida amazónica que nos están ayudando un poco más a mirar hacia el otro lado, ¿no? Mirar hacia el oriente y ver que en la selva hay cosas muy bonitas y no solamente está el paisaje y el bosque, sino que hay comida muy rica, por ejemplo, hay gente muy amable y estamos empezando poco a poco desde esta iniciativa privada. Yo creo que también el Estado, el CERNAM mismo tiene iniciativas interesantes para mostrar a través de videos, a través de documentales y cosas, lo interesante que es la Amazonía. Pero la realidad es que, a pesar de que la Amazonía es uno de los espacios más grandes del país, también es uno de los menos densamente poblados, ¿no? La mayor parte de la población peruana está en la costa y luego en la sierra. Entonces, por eso es muy difícil que estas personas que vivimos de este lado de la cordillera miremos hacia allá. Yo creo que mientras sigan existiendo ese tipo de iniciativas que nos ayudan a mirar hacia la selva, el Perú va a reconocerse un poco más como un país amazónico y además también van a generar más oportunidades. Ahora ya hay, como hablábamos hace un rato, un mercado un poco más interesante para el aguaje en Lima. Antes nadie tenía la menor idea de qué cosa era eso. Ahora uno ya sabe qué cosa es cocona, por ejemplo, ¿no? Productos tropicales, exacto, frutos. Así es. Entonces ya esos productos que antes crecían al lado del río solos en la selva están empezando a ser manejados, explotados de mejor manera y generando trabajo e ingreso para esas poblaciones, ¿no? Está el ánimo, ¿no?, de desarrollar esa identidad amazónica y dejar de invisibilizar a todo un gran territorio de nuestro país. Sí. Vamos a leer algunos comentarios de Facebook y de Twitter y por supuesto agradecemos como siempre a todos los que nos escriben, a los que nos ven. Y nos dice Joana Osorio, es importante el desarrollo de todos, no olvidemos que en la Amazonía se encuentran los más vulnerables. Ronald Gaitín, nunca dejemos de buscar mejoras para las poblaciones alejadas. Max Escalante, si trabajamos en equipo con el mismo horizonte, podemos lograr un desarrollo equitativo para el país. Estela, no impulsamos este desarrollo porque existe mucha tala ilegal en estos lugares. Luego en Twitter nos escribe Jimena Cifuentes, sí se beneficiará porque creo que el desarrollo de una población es por el trabajo en conjunto. Juan Pi Fuente, los pobladores son los primeros que tendrían una mejor calidad de vida con el desarrollo. María José, los más beneficiados son los altos cargos y no llega a los más vulnerables de este desarrollo. Eric Calcín, primero se debe de cuidar y proteger los bosques. El desarrollo de la Amazonía, nos dice Andrea Montalvín, depende de todo el país, no solamente de una población. Bien, estos han sido los comentarios de nuestros televidentes, gracias nuevamente. Y bien, algunos apuntes muy breves para terminar el programa en cómo impulsar el desarrollo económico en la Amazonía peruana. Gabriel Quijandría. Básicamente, haciendo
o dándonos cuenta que es en este espacio donde se puede concretar esta idea de que desarrollo y ambiente no están enfrentados. O sea, el ámbito amazónico es el ámbito en el cual eso no solamente no es una hipótesis que hay que probar, es la forma en la cual se tienen que hacer las cosas. O sea, no hay otra forma. La forma que combine la conservación y la gestión sostenible del espacio y los recursos naturales con el desarrollo económico, esa es la única fórmula que va a funcionar en la Amazonía. La otra forma, la que busca pues volver secundaria la conservación sobre el aspecto productivo, es la que hemos intentado anteriormente en estos intentos de colonización que hubo en los 50s, en los 60s en la Amazonía, y no ha funcionado. O sea, ya deberíamos habernos dado cuenta de que por ahí no va, de que la solución va por poder combinar estas dos lógicas, la de conservación con la lógica productiva. Listo. En una frase, ¿cómo resumiríamos el programa de hoy, Dani Rivera? Yo me quedo con lo último que he dicho, que es posible el desarrollo con la conservación del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades. Yo trataría de equiparar un poco más. Por un lado, el Estado tiene con toda justicia la necesidad de acelerar los procesos para aprobar y hacer más fácil la inversión privada. Por otro lado, a veces nos demoramos un poco más de la cuenta para procesos de conservación. Tratemos de equiparar un poco eso, pensemos un poco más los procesos de inversión y aceleremos un poco más lo que nos ayuda a conservar la Amazonía. Listo, muchísimas gracias a ambos. Gracias Dani Rivera, director de proyectos del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico, y gracias Gabriel Quijandría, viceministro del Ambiente. Existen muchos mitos alrededor de la Amazonía, nos decían nuestros especialistas, desmitifiquemos entonces. Y luego la última frase que la voy a repetir: el desarrollo económico y la conservación no están enfrentados y es la única fórmula para desarrollar la Amazonía, nos comentaban también nuestros invitados. Bien, nos despedimos, mandamos o enviamos saludos a Cajamarca, Jorge Luis Chávez, y también a Arequipa, que siempre nos ven y nos escriben a través de las redes sociales. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.